¿Por qué pasa eso? Bueno, si eres tímido, sueles tener miedo a atraer la atención. Miedo a que la atención se convierta en alguna forma de desaprobación o crítica. Si alguien te criticara o desaprobara, tu imagen mental de quien tú eres se vería dañada. Esa imagen es el ego. Una persona tímida prefiere mantenerse al margen para que la idea que tiene de sí misma no se vea amenazada. O una persona tímida no dirá nada en una determinada situación por miedo a perder parte de su ego. Y esto se confunde a veces con una persona que no tiene ego, pero es simplemente que esa persona tiene miedo a perder parte de su ego. En su interior, la persona tímida o la persona que sufre de un complejo de inferioridad alberga un deseo no expresado de sentirse superior. Y en el interior de esa persona que actúa creyéndose superior a los demás, existe un miedo a sentirse inferior. Por lo que toda su personalidad intenta compensar ese miedo oculto a sentirse inferior. Detrás de cada concepto positivo de uno mismo existe el miedo a no ser lo suficientemente bueno, o de ser más importante o mejor que los demás. ¿Y qué papel juega aquí la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Bueno, lo primero es la autoestima del ego, la cual, como hemos visto, siempre tiene el miedo a verse amenazada. Siempre intenta compensar ese miedo que uno no sea lo suficientemente bueno o de fracasar. Así que necesitas representar el papel de ser importante para compensar el miedo a fracasar. Eso es lo que el mundo llama tener un nivel alto de autoestima. Pero en realidad es decir, es un gran ego. Pero esta no es la verdadera autoestima. La verdadera autoestima se encuentra en un lugar mucho más profundo. Se encuentra en la fuente de todo poder y la vida. De todo poder y vida. En ese lugar al que hacíamos referencia al hablar de las profundidades del lago. En ese lugar de pura quietud del que nace todo lo demás. La potencialidad de todas las formas se encuentra en cada humano. Solo hay que encontrar la quietud para acceder a ella. Así que la autoestima sería el darse cuenta de esa potencialidad, esa presencia que yace allí. Más bien nace de allí. Y la potencialidad, la presencia de todos nosotros es exactamente la misma, ¿no? Sí, y cuando reconoces eso y actúas desde ahí, entonces es cuando encuentras la verdadera autoestima. Esa que no se deriva de una creencia de que tú eres mejor que los demás. Y así no te apegas a las etiquetas o los papeles que representas. Por lo que no te sientes herido cuando alguien te critica, que es el ego el que se lo toma todo personal. Es el ego el que se enfada. Sin embargo, el papel es que son mucho más que simples papeles. Por ejemplo, el papel de madre. Esto ha sido así en todas las sociedades. Es un papel muy real. Sí, sería interesante diferenciar entonces lo que es una función que uno debe desempeñar en esta vida durante un tiempo. Si tienes un hijo, tu función es la de ser madre y cuidar de tu hijo con todo lo que eso implica. Todo eso está bien, pero si una mujer se sintiera tan identificada con esa función que no fuera capaz de superar el hecho de que algún día su hijo va a crecer y no va a necesitar sus cuidados de la misma manera, entonces el papel se convertiría en un problema. Porque la mujer se habría quedado bloqueada en el papel de madre. Hay muchas madres que siguen tratando a sus hijos adultos como si fueran niños.
Hacen esto porque no son capaces de desidentificarse del papel que tenían como padre o como madre. No pueden dejar marchar el papel. Pierden de vista la función primordial que tenían como padres, de corregir y ayudar y proteger a sus hijos, y quieren continuar igual incluso cuando ya no es apropiado, porque están apegados a ese papel. Derivan un sentimiento se sienten completamente identificados con el papel y no saben quiénes son cuando sus hijos crecen. Los padres se pueden llegar a obsesionar con ser demasiado protectores o con el controlar a sus hijos, o ciertas funciones se pueden llevar al extremo, convirtiendo lo que es algo natural en algo obsesivo. Lo que en un principio era bueno puede terminar convirtiéndose en un problema. Hoy vamos a tener a la actriz Jenny McCarthy vía Skype. ¿Sabes que escribí tu nombre junto a un párrafo del libro cuando lo estaba leyendo? Porque en la página 104, Eckhart dice que cuando miras a tu hijo, cuando lo escuchas, lo abrazas o le ayudas con algo, necesitas estar completamente alerta o en quietud, completamente presente, sin querer que ninguna otra cosa sea diferente a lo que es en ese momento, simplemente disfrutando ese momento con tu hijo sin querer que sea diferente. Me acordé de ti al leer ese párrafo porque me recordó mucho lo que habías hablado sobre la función de ser madre en tu propio libro. Sí, totalmente. Bueno, ya sabes que leí el libro cuando fue publicado y esto fue precisamente una de las cosas que más me llamó la atención, el darme cuenta de que cuando estuviera con Evan, su hijo es autista, todo lo que necesitaba era simplemente estar con él. Nuestra relación mejoró muchísimo al hacer yo esto. Se creó un lazo de amor y Evan, mi hijo, lo notaba, aunque no pudiera hablar para decírmelo, que el niño no pudiera hablar. Mi pregunta es un poco larga, así que sed pacientes conmigo. Una emoción muy común que yo he experimentado de manera personal y que he visto en muchas otras madres es la emoción que se llama culpa. Las madres de hoy en día la experimentan de diferentes maneras. Voy a explicar 3 diferentes versiones que estoy segura que muchas madres que nos están escuchando han sentido alguna vez. La primera es la culpa de la madre que trabaja de 9 a 5 y tiene que dejar a su hijo con una cuidadora. La segunda es la de la madre que se queda en casa pero se siente culpable porque se aburre de jugar con sus hijos todo el día. Es porque llega un momento en que te cansas y te sientes culpable por no querer seguir jugando. Y la última es un tipo de culpa que sienten las miles de madres que tienen niños con autismo. Esto es difícil para mí. No he llorado en una entrevista todavía, lo siento. Un sentimiento de culpa, como si de algún modo tuviéramos la culpa de que nuestro hijo sea autista. Así que mi pregunta es, ¿puedes ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva para poder librarnos de toda esta cantidad de culpa que acarreamos como madres?